Hola y bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy tenemos entre manos una guía de estudio religioso sobre un tema, absolutamente fundamental. Hablamos de la fe. Y nuestra misión de hoy es ir mucho más allá de los típicos clichés. Ya sabes, queremos descubrir qué es realmente la fe, cómo gestionar la duda y entender ese concepto tan curioso de la fe de Jesús. De hecho, quiero arrancar con una cita literal de nuestras fuentes de hoy. Dice, la fe es como el wifi. Es invisible, pero tiene el poder de conectarte con lo que necesitas. Vale, vamos a desgranar esto. Pues la verdad es que es una analogía fantástica para un concepto tan antiguo, ¿no? Porque la invisibilidad es precisamente el núcleo de todo esto. Ya, claro, pero yo ahí veo una contradicción tremenda. O sea, si aceptamos que es como el wifi, ¿por qué siempre estamos exigiendo ver que tenemos, todas las barras de cobertura en la pantalla? Como que siempre se piden señales clarísimas o milagros para atreverse a creer. Y lo fascinante de esto es cómo las fuentes abordan esa obsesión tan humana por las pruebas constantes. Analizan un relato del Evangelio de Marcos, donde los fariseos le exigen a Jesús una señal directa del cielo. ¿Y sabes cuál es su reacción? Pues suspirar profundamente. O sea que suspirar profundamente es, básicamente el equivalente bíblico a poner los ojos en blanco cuando te piden la misma prueba por enésima vez. Totalmente. Sí. El texto argumenta que ese suspiro, refleja que no necesitaban pruebas visuales, sino más bien una renovación espiritual interna. De hecho, el documento expone que hoy en día contamos con unos 6.000 años de historia bíblica, un sinfín de evidencias, y que por lo tanto pedir más señales suele ser pura obstinación. A ver, espera un momento, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Decir que tenemos un sinfín de evidencias puede sonar, un poco atrevido para alguien que está pasando por una crisis profunda. Y si ver evidencias fuera la clave, ¿por qué los propios discípulos, que lo veían todo en primera fila, entraron en pánico durante una tormenta en el mar? En cambio, el texto menciona a personas extranjeras, marginadas, como la mujer cananea o el centurión cuemano, que demostraron una fe inquebrantable sin haber visto casi nada. Pues esa es exactamente la paradoja que el texto quiere resaltar para explicar cómo funciona esto. La diferencia radica puramente en la dependencia. Los marginados no tenían privilegios sociales, no tenían redes de seguridad. Su única opción de supervivencia era una confianza ciega y radical. Mientras que los discípulos, irónicamente, estaban tan acostumbrados a los milagros y a tener a Jesús al lado que dependían de su presencia física, no de una convicción interna. Claro, es que en cuanto te quitan la muleta física, pues te caes. Exacto, te caes. Y eso nos lleva a un principio clave, y es que la fe no es un sentimiento. Las cartas de Pablo a los Efesios plantean algo bastante contraintuitivo. Dicen que la fe es un don divino, una decisión activa. Los sentimientos son inestables y fallan en la oscuridad. Por eso la duda y la fe pueden coexistir perfectamente. El material pone el ejemplo de un padre desesperado en Marcos 9 que grita, «Ayuda mi poca fe». Es la admisión pura de que las emociones fallan y el miedo aprieta, pero la decisión de confiar permanece. Vale. Yo misma he pensado a veces que es como si la fe funcionara igual que un músculo diminuto, ¿no? Como esa semilla de mostaza de la que hablan las fuentes. La lógica y las evidencias te sirven como calentamiento, pero cuando chocas contra un muro de dolor inexplicable, donde la lógica se acaba, ahí empieza el levantamiento de peso real. Las dudas son la resistencia. Pero llevar esa teoría a la práctica en el peor momento de tu vida, entonces, ¿qué significa todo esto cuando llegamos a la prueba final? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, llegamos al clímax teológico del texto. El libro de Apocalipsis plantea un concepto definitivo. No habla solo de creer en Jesús, sino de tener la fe de Jesús. Fíjate que es una simple preposición, pero cambia por completo las reglas del juego. Cambia todo, ¿sí? Porque tener la fe de Jesús significa poseer su misma actitud de sumisión absoluta ante Dios. El texto usa la agonía en el jardín de Getsemaní para explicar el mecanismo de esto. Física y emocionalmente, sus sentimientos humanos pedían evitar ese sufrimiento a toda costa, pero su fe no se basó en cómo se sentía, fue una entrega voluntaria, usando ese músculo que tú mencionabas justo cuando la oscuridad era total y los sentimientos gritaban lo contrario. Entiendo. Entonces, según este material, la fe genuina actúa como un ancla activa en los momentos más oscuros.
Quienes nos escuchan seguramente se enfrentarán a tormentas en la vida, donde la lógica pura no ofrecerá respuestas, y es justo ahí donde esta herramienta demuestra para qué sirve realmente. Así es. No se trata de apagar el cerebro ni mucho menos, sino de dar un paso firme de confianza cuando la capacidad humana de comprender simplemente se agota. Y bueno, para cerrar esta inmersión profunda, hay una metáfora final en las fuentes que me parece preciosa. Compara el inicio de la fe con el tallo frágil de una rosa. Y quiero dejar a la audiencia con esta pregunta para meditar. Si las crisis extremas actúan como los verdaderos nutrientes de esa flor, ¿podría ser que la mayor tormenta o la duda más aplastante a la que se enfrentan hoy sea exactamente el abono necesario para que su fe finalmente florezca?